Gracias, señor presidente, muy distinguidos senadores. Primero, quisiera hacer dos anotaciones sobre lo que acabamos de escuchar, que es esto. Escuchando atentamente a la antecesora en el uso de la palabra, la senadora Claudia, yo me pregunté si el fondo para invertir en esas regiones tendría que estar vinculado a la condición general de este acto legislativo, que es el acuerdo con la FARC. Para nosotros hay una diferencia fundamental. Si ese fondo no tiene que estar vinculado a este acuerdo, lo estudiamos. Si ese fondo está indisolublemente vinculado a este acuerdo, no podríamos. Segundo, el tema de las condiciones a lo que fue el acuerdo sobre zonas de concentración. Se agregó una que nosotros propusimos al texto legal, pero aquí se aprobó por unanimidad una constancia política donde se agregaron otras 4 condiciones, por supuesto, no incorporadas al texto legal. Señor presidente, yo quisiera referirme en este debate solamente a un punto de duda constitucional. Mis compañeros lo han hecho sobre los otros. En los otros puntos haré unas referencias al tema de la conveniencia. El senador Eduardo Enríquez ha dicho que estamos ante un acto legislativo que depende de una condición suspensiva. Yo creo que aquí hay un extremo aleatorio que excede la condición suspensiva y pienso que no es bueno para un país democrático correr ese riesgo. Dice el artículo 1: este acto legislativo es para garantizar la implementación del acuerdo final que ponga fin al conflicto. Yo estoy seguro que el gobierno firma con la FARC. Ganar el plebiscito es muy fácil. La palabra paz es una palabra cautivante. Y esto lo digo con absoluto respeto a ustedes, senadores. He estado 2 años en este Congreso con ustedes y estoy seguro que por sus convicciones este Congreso mayoritariamente, quizás con el voto negativo nuestro o solamente con el voto negativo nuestro, ratificará todos los acuerdos de La Habana y los implementará utilizando este acto legislativo. Entonces aquí estamos ante lo que podríamos anticipar el cumplimiento de la condición, senador Enrique Mayo. Pero, ¿qué va a pasar con el ELN, que también es actor político? Los disidentes de la FARC que, con validación o sin permiso de los cabecillas, hoy delinquen con los uniformes del ELN. Aquellos del ELN y de la FARC que están con las bandas criminales, porque ahí hay una mezcla vitanda. ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo oí ahora a un distinguido senador, al senador ponente, decir que nunca se va a aceptar a las bandas criminales como actor político. Cuidado con eso. Eso dijo el doctor de la Calle cuando se promulgó la Constitución del 91 referente a la FARC. Y vean lo que estamos. Y esos grupos saben jugarle con el escalamiento de la violencia a esa posibilidad. Desde el punto de vista de la conveniencia, también uno puede anticipar con todo el respeto que la Corte Constitucional va a aprobar este acto legislativo y va a aprobar todo lo que aquí se apruebe en la aplicación de este acto legislativo, por lo que ellos han llamado hoy el hecho excepcional de la paz. Para el hecho excepcional de la paz no hay nada inconstitucional. Ante el hecho excepcional de la paz,
todo lo de este acto legislativo es constitucional y también será exequible todo aquello que el gobierno y la FARC acuerden y que se incorpore al ordenamiento jurídico, bien sea a través de la aplicación de este acto legislativo o a través de los decretos que en ejercicio de facultades dicte el presidente de la República en aquellas materias que sean objeto de la ley ordinaria. Entonces, permítanme referir algunos aspectos de inconveniencia de lo que se va a incorporar al ordenamiento jurídico a través de la aplicación de este acto legislativo. La justicia transicional, lo dijo el senador José Obdulio, reemplaza a la jurisdicción ordinaria, reemplaza a la jurisdicción administrativa, reemplaza la fiscalía, reemplaza a los jueces penales, reemplaza la jurisdicción disciplinaria y el órgano de control fiscal. Ahí hay una sustitución de la Constitución. Y yo lo que creo es que el tema no se puede reducir a decir si eso hay que incorporarlo por la vía de una reforma constitucional. Algunos dicen que sí, y con la participación directa del pueblo, o si bastará con una ley estatutaria. Algunos dicen que no, porque hay una sustitución de un órgano, así sea transitorio. Dejemos eso. Veamos temas de inconveniencia. Los jueces. Indirectamente la FARC va a participar en la elección de sus jueces. Es útil para el país, para la democracia, para el futuro, que un grupo con esta trayectoria criminal, así sea indirectamente, participe en la elección de los jueces, a través de acordar con el gobierno cuáles serán los organismos y los procedimientos para escoger esos jueces. A mí me parece que ahí hay un grave daño a la democracia colombiana. El tema de los militares. Muchas veces me han oído decir ustedes por qué creo que no se pueden asimilar las Fuerzas Armadas Democráticas de Colombia a los ejércitos de Videla o de Pinochet o de Guatemala o de otras dictaduras. Aquí las están asimilando a un actor político terrorista, lo cual ha sido válido para resolver enfrentamientos de civiles a dictaduras en el continente y aceptado. Y creo que ahí, además de este problema, hay otros dos muy graves. Lo dicen a las Fuerzas Armadas, que tienen más de 3.000 personas en la cárcel. La única manera como los pongan libres a ustedes es aprobando este acuerdo de la FARC. Y entonces les dicen, mire lo que hay. El artículo 46-49 dice que cuando los comandantes militares no hayan tenido participación en delitos de sus subalternos, no los hayan conocido ni autorizado, esos comandantes militares no tendrán responsabilidad en ese delito. Eso es lo de la legislación de hoy. Eso es la ausencia de dolo. Sin dolo, sin un designio criminal transversal, no pueden condenar a la institución ni a los comandantes. Yo creo que es un engaño a las Fuerzas Armadas. Segundo, les dicen, pero miren, vuelvan a igualarlos con el terrorismo. El artículo 59 le da la misma garantía a los cabecillas de la guerrilla. Les dice, cuando un comandante, así lo llama, como llaman los militares, no haya participado en un delito tal y tal cosa, no será responsable. Hay una gran diferencia. Mientras la vocación misional de las Fuerzas Armadas es la protección de la ley y del ciudadano, la vocación misional del terrorismo, atenuemos, llamémoslo guerrilla, es delinquir. Es distinto que contra la vocación misional y sin el consentimiento de un comandante delinca un subalterno en las Fuerzas Armadas,
a que delincan unos guerrilleros que dependen de un cabecilla guerrillero cuando la vocación misional es el delito. Si alguien dice aquí en Bogotá hay que crear esta guerrilla, que tomarse el Estado, obtener dinero de impuestos de guerra, secuestros, hacer lo que sea, y allá abajo en Villeta cometen una masacre, como que el cabecilla no es responsable. ¡Qué engaño, señor presidente! Pero además es inocuo, porque en cualquier caso no irán a la cárcel, desde que acepten el delito atroz. Y hay otro grave riesgo para las Fuerzas Armadas. Si a un militar lo llevan a estar frente a ese tribunal, el raciocinio es este: corre el riesgo de que lo condenen o lo absuelvan. Si lo condenan, va a 15 a 20 años de cárcel. Para evitar ese riesgo, tendrá que aceptar un delito, así no lo hayan cometido. Será lo único que le evite el riesgo de no ir a la cárcel. Y yo creo que esto es altamente inconveniente para el futuro de la justicia y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Permítanme referir al acuerdo de víctimas. Es una literatura bien concebida, la del acuerdo de víctimas, pero le faltan dos rengloncitos. No se le exige a la FARC entregar su dinero para reparar a las víctimas. Y desde hace mucho tiempo se sabe de esos dinerales. Y es más fácil encontrarlos que seguir diciendo que no los han podido encontrar. Hay que buscarlos en Cuba y en Venezuela y en Bélgica. Y hay que buscarlos en Costa Rica. Y en empresas de transporte y tierras, y en empresas de fachada en el país, y en el norte ecuatoriano. Lo que falta es voluntad de buscar esa riqueza. ¿Para qué acuerdo de víctimas? Si el mayor grupo victimario, que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no va a aportar un peso para repararlas. ¿Para qué acuerdo de víctimas? Si lo que hará la impunidad es reproducir nuevas violencias, como ya se ve, y esto le negará a las víctimas el más importante de los derechos, el derecho a la no repetición de la violencia. Y entro en este punto, la impunidad. Yo creo que el acuerdo tiene una impunidad abierta y una disfrazada. Ya lo dijeron mis compañeros, los casos de impunidad abierta, el narcotráfico. Es que el narcotráfico en este país no ha sido un tema que provoque colisiones de vehículos, accidentes de tránsito, por imprudencia de consumidores de droga. El narcotráfico en este país lo que ha hecho es financiar masacres. En lo que se llama la fuente real del derecho, el narcotráfico en Colombia es asimilable a lo que ha producido la atrocidad, no a la disculpa, que es la financiación del derecho a la rebelión. Miren el resultado. Ya vamos en casi el mismo número de hectáreas de cultivos ilícitos que había cuando empezó el Plan Colombia. Eran 170.000. Al final del gobierno que me correspondió presidir, alrededor de 60. Hace 3 años 49.000 y ahora 159.000. ¿Y qué ha pasado? El gobierno, a través de una delegación, para levantar un paro en el Catatumbo, dio vía libre a que sembraran coca. En el sur del país se frenó todo. Los cultivos alternativos, la destrucción de los cultivos ilícitos, etc. Se frenó la fumigación. Se redujo a los mínimos la erradicación manual. Se acabaron programas de sustitución tan importantes, sobre todo en el tema ambiental, para evitar la destrucción de la selva. Y viene el anuncio de la impunidad. No tendrán extradición, no tendrán cárcel en el país y tendrán elegibilidad política. Y miren lo que ha pasado con la extorsión. Yo creo que hoy, después de 3 años de este diálogo, que ha estado guiado por un elemento que es la impunidad a la FARC, los hechos acreditan lo que hemos venido diciendo. Esa impunidad es fuente de nuevas violencias. Si no veamos lo que ha pasado con la misma FARC,
se decía que había bajado a 6.800 personas. Hoy el gobierno dice que tiene 17.000. Lo que ha pasado con el ELN, estaba prácticamente desarticulado. Hoy tiene una enorme capacidad criminal, pero además protegido por la dictadura Maduro. Y yo quiero decir esto al oído del gobierno. El gobierno sabe lo que sabe la inteligencia internacional, que Maduro utiliza al ELN como factor de chantaje al gobierno colombiano. Y miren las BACRIM. Entonces la disculpa es muy fácil. Las BACRIM se deben a la equivocación de Uribe en la inmovilización de los paramilitares. Se movilizaron 35.000 más 18.000 guerrilleros. Reincidieron 2.700. Mucho. Perdón, señor senador, le pido a las personas que están atrás, por favor, retirarse. Y en portería, por favor, solo entran los congresistas. Voy a aproximar para no equivocarme mucho, fueron aproximadamente 3.700 los reincidentes. Mucho. 3.700 personas reincidentes en el delito son muchas, provenientes de 18.000 desmovilizados guerrilleros y de 35.000 desmovilizados paramilitares. Pero en la comparación internacional es un 7%, es muy bajo. Yo le pregunté a las Fuerzas Armadas, al director de la policía, de estas BACRIM, ¿cuántos son residentes de los paramilitares? Y me dijeron el 11%. De estas BACRIM, sus cabecillas, ¿cuántos son reincidentes? El 50%. Y me pregunto a él, ¿por qué si hace 6 años eran 2.400? ¿Por qué hoy tienen ese tamaño? Aquí propuso mucho el senador Juan Lozano, aplicando una circular de la Cruz Roja Internacional, que el Estado las pudiera perseguir con iniciativa contundente. No ha querido. Ojalá ahora lo hagan. Y siempre se ha dicho falta de Estado. Que el gobierno nuestro cometió errores, aceptado. Que hubo faltantes, aceptado. Pero creo que estaba ampliándose la presencia del Estado. Siempre le oí decir al doctor Luis Carlos Galán que Colombia tenía más territorio que Estado. Cuando empezamos, en 360 municipios colombianos, los alcaldes no podían desempeñar su tarea porque no los dejaban los grupos terroristas. Se corrigió con más Estado. Yo veo el Putumayo o el Catatumbo, que faltó mucho. Pero, senador Navarro, que lo oí muy atentamente sobre ese tema, el Putumayo tuvo la iniciativa de la mayor red vial de su historia, y usted lo conoce, presencia de Estado. Programas de sustitución, que la producción de vainilla, que la producción de miel de abeja, que Familias Guardabosques, que Palma, presencia de Estado. El Catatumbo se pasó de un área incipiente de Palma de 17.000, financiado por el Estado, sin despojar los terrenos de los campesinos, presentado. A mí lo que me preocupa es que programas como Acción Integral, Presencia de Estado, se acabaron. El fondo. Al escuchar a la senadora López, quiero repetir, el Centro Democrático está en condiciones de mirar con ustedes ese fondo. Si se pudiera, en el artículo, desvincular la creación de ese fondo a la condición de un acuerdo con los grupos con los cuales se están negociando. De lo contrario, no, porque a nosotros nos parece muy grave que la presencia del Estado tenga que ser validada por unos acuerdos con grupos terroristas. Y tenemos preocupaciones sobre la financiación de ese fondo. Muchas veces aquí se ha dicho que el modelo de desarrollo del actual gobierno es igual al nuestro. No. Nosotros teníamos un concepto de gran austeridad en el Estado, de gran participación comunitaria, de estímulo a la inversión, no como fin, sino como medio para poder garantizar la política social. Hoy vemos una circunstancia de enorme desconfianza
para invertir en la economía colombiana que ponen en riesgo ese fondo. Y yo temo que lo que ha pasado con la FARC le cree más riesgos a ese fondo, porque lo que ha pasado con la FARC lleva, uno, en el preámbulo se acepta negociar con la FARC todo el modelo de desarrollo. Dos, los acuerdos publicados hasta ahora vuelven a la FARC co-gobierno para la política agrícola. Genera pánico eso en las gentes honestas del campo. Vuelven a la FARC co-gobierno para la erradicación de la droga. Tres, el presidente de la República le envió a la FARC una carta en la cual aceptaba toda la discusión del socialismo siglo XXI. Y esto es anecdótico, pero importante. Chávez siempre lo escondió. Nunca reveló ese diablillo marxista que le había inoculado Castro. La FARC por lo menos ha tenido la franqueza. Mientras muy majos y con habaneras muy bien presentadas reciben a los industriales colombianos en La Habana y les dan tranquilidad, simultáneamente han publicado que su propuesta social y económica es el socialismo siglo XXI fracasado. Todo eso pone en muy serias dudas el futuro de la economía colombiana y por ende el futuro de este fondo. Último punto, presidente, y muchas gracias por su generosidad, el tema de la fecha. Yo le quisiera decir al ministro, a los senadores de la Unidad Nacional, nuevamente, que el gobierno debería por lo menos reconsiderar esto. El afán no es la fecha, el afán es la sustancia. ¿Por qué no se apresura con la FARC que se concentren? Con un cese de actividades criminales, con vigilancia, que le den esa garantía al país, que le daría confianza al proceso, y se aplican a revisar los temas de sustancia. A mí me parece que, aunque todo esto se ratifique, se refrende y se incorpore al ordenamiento jurídico, vamos a vivir un gran entusiasmo en medios de comunicación internacionales y nacionales con la firma de los acuerdos, y grandes problemas a consecuencia de los acuerdos. Sería mejor revisarlos. Y entre tanto, ¿por qué no se le busca una solución jurídica independiente de la justicia transicional que no sea impunidad a las Fuerzas Armadas? En consecuencia, nosotros no podemos votar el proyecto por estas discrepancias de fondo. Gracias, señor presidente.